Buenas tardes, damas y caballeros. Es un gusto contar con la presencia de ustedes. Bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Ferro Capacitaciones Digitales, octava edición, organizada por Revista Mundo Constructor del grupo Revista Ecos. Este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex de Ecuador. Es importante indicarles que la transmisión de esta Ferro Capacitación la estamos haciendo también vía Facebook en nuestra página de Facebook, Revista Mundo Constructor. Algunas pequeñas instrucciones a nuestros participantes. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera, los panelistas podrán responder al final de su exposición. El chat estará habilitado para que los asistentes puedan interactuar entre sí y dejen sus comentarios. Al final de la Ferro Capacitación realizaremos un breve sondeo. Les solicitamos que por favor lo contesten para medir la utilidad de las conferencias. A continuación voy a mencionar a nuestros ganadores de los megas. Nosotros premiamos a las personas que se inscriben en nuestra plataforma Cisco Webex, así como también a quienes ingresan, a los 20 primeros en ingresar a la Ferro Capacitación. Los ganadores de esta semana son el señor Daniel Risco y el señor Hugo Armando Borja. Muchísimas felicidades y gracias por participar. Les comento que esta Ferro Capacitación es gracias al auspicio de las siguientes empresas: USEN, Unión Cementera Nacional, Ideal Alambrec BKR y Cablec Abraham o Prismia Group. A continuación vamos a ver unos cortos videos de nuestros auspiciantes. Gracias, Nicole. Agradecemos nuevamente a nuestras empresas auspiciantes USEM, Unión Cementera Nacional, Ideal Alambrec BKR y a Cablec Abraham o Prismian Group. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos Carpio, jefe de planta equinoccial Quito Norte, USEM S.A. El tema de su exposición es control de calidad en hormigón, beneficios, cemento, GU y HE. Bienvenido, mi estimado Juan Carlos. Si procedemos con la pantalla, compartir pantalla. Estamos ahí ya. Sí, alzamos un poquito la voz, por favor. Listo. Muy buenas tardes. Gracias, Jennifer, por darme paso. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos Carpio. Soy el jefe de planta de hormigones Quito Norte del grupo USEN, acá en Quito. Y el día de hoy voy a compartirles un poco sobre los beneficios de cementos GU, y tipo HE. Y algo de control de calidad en hormigón fresco, que es lo normal que se podría hacer para lo que es temas ferreteros y también para profesionales para un buen manejo de este producto. ¿Sí? Solo me confirma, Jennifer, si estamos bien con el audio. Estamos viendo un poquito más alto, el video está perfecto. Vamos bien. Listo. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, para empezar, pues tengo que comentarles que el cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla. ¿Qué es lo que quiere decir un conglomerante? El conglomerante quiere decir que es un tipo pasta. Para que ustedes me entiendan, es un tipo como pega, para que ésta pueda, al contacto con el agua, al poner al contacto con el agua, esta se haga un conglomerante que se haga como una pega para este tema, ¿no?
El producto resultante de la molienda de estas dos de caliza y arcilla es el llamado clinker, el cual se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y para qué sirve el yeso? El yeso nos sirve para poder controlar el tema de fraguado de nuestro cemento. ¿Sí? No sé si me escuchan, tengo problemas, no quiere pasar la diapositiva, mi estimada Jenny. Sí, mi estimada Nicole. Damos clic, por favor, en la pantalla. Con clic. Listo, Exacto. gracias. Perfecto. Perfecto. Sí, como les estaba comentando, el tema del cemento, al momento que nosotros mezclamos las arcillas y las calizas, al fundirlos en altas temperaturas, nosotros llegamos a contener o a fabricar el famoso clinker, ¿sí? Que está añadido al tener una pequeña porción de yeso que está entre el 2 y 4%, que lo vamos a ver más adelante en una tablita, al contacto con el agua, esto pues se hace un conglomerante, como les llamaba, ¿no? El producto de cemento más utilizado como aglomerante para la preparación del hormigón es el cemento Portland, producto que se obtiene por la pulverización del clinker, como les he indicado a ustedes, ¿sí? Dentro de lo que es también para el tema de cemento se pueden admitir propiedades resultantes adicionales o pulverizadas conjuntamente con el clinker. Esto puede ser cenizas volantes, puede ser el tema de puzolana y otros materiales, el cual se llamaría un cemento adicional. Los tipos de cementos o mezclas se obtienen agregando el cemento Portland normal, otros componentes como la puzolana, como les explicaba. ¿Sí? El agregado de estos componentes le da a estos cementos nuevas características que le diferencian del cemento Portland. Ejemplo, el cemento puzolánico se denomina puzolana a una fina ceniza volcánica mezclada con cal, lo cual se comporta con el cemento puzolánico y permite la preparación de una buena mezcla en grado de fraguar incluso bajo agua. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La puzolana es un material cementante secundario que es capaz de reducir eficazmente la expansión reactiva. ¿Qué es lo que se llama la expansión reactiva? La expansión reactiva se llama a la famosa reacción de la hidratación del cemento, ¿sí? Para convertirlo en un gel cementoso. Como ustedes pueden ver, un cemento puzolánico contiene aproximadamente entre el 55 y el 70% de clinker Portland, del 30 al 45% de puzolana y del 2 al 4% de yeso. Como les decía, ¿para qué nos sirve el yeso? Es para poder controlar el fraguado de nuestro cemento y en este tiempo también, si es que vamos a hablar de hormigones, también para controlar el tiempo de fraguado del hormigón. ¿Sí? Los tipos de cemento que ofrece nuestra empresa como UCEN, como Unión Cementera Nacional, es el cemento tipo GU y el tipo HE, ¿sí? De los cuales nos vamos a enfocar para poder en esta charla enfocarnos tanto en las generalidades del cemento GU como del cemento tipo HE. ¿Sí? El tipo GU es el cemento de uso general, es adecuado para todas las aplicaciones donde las propiedades especiales de los otros tipos no sean necesarias. Su uso en concreto incluye pisos, enlucidos, edificios en concreto armado, de solicitación de esfuerzos medios, tubería o productos como prefabricados, como bloques, como adoquines, ¿sí? Como bordillos y otras aplicaciones similares. En cambio, el tipo HE es un cemento que se denomina cemento hidráulico de alta resistencia inicial, por eso sus siglas en inglés HE, que es High Resistance Initial, ¿no? Entonces, es un cemento hidráulico de alta resistencia inicial para las resistencias. Los usos y ventajas del cemento tipo GU tenemos a continuación. El hormigón se comporta satisfactoriamente bajo diferentes condiciones atmosféricas. Para un cemento hidráulico compuesto según una norma técnica, para Ecuador es la 2380, ¿sí? En esta parte está basada la norma norteamericana CTM C595, ¿no? Mejora la trabajabilidad de las mezclas, reduce la segregación y la exudación, ¿sí? Reduce el calor de hidratación y endereza la fisuración. Tiene un buen desempeño de fraguado, tiene una resistencia adecuada para la construcción de edificaciones y tiene un alto desempeño en resistencia a la compresión axial. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nuestro cemento, por norma, o para nosotros, para confiabilidad de nuestros clientes
Y de nuestro mercado, pues nosotros estamos sobre el 30% de resistencia a la compresión entre 3, 7 y 28 días. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros estamos sobre la norma, ¿no? Para garantizar las resistencias que necesita pues, el mercado o los diferentes constructores del país. También les puedo indicar que nuestro cemento tipo GU es resistente a los sulfatos y a los iones agresivos producidos a los sulfatos, ¿no? Por la capacidad de puzzolana para fijar el óxido de calcio, que es lo que yo les indicaba. ¿Sí? Nosotros, la puzzolana es un material cementante, como les indicaba, que es el que nos ayuda a controlar la reacción de hidratación o el calor de hidratación que se forma al momento del contacto con el agua. También les podríamos indicar que reduce la reacción álcali-agregado por la puzzolana que contiene y tiene la propiedad de remover los álcalis de la pasta de cemento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la puzzolana que nosotros añadimos a nuestro cemento, esta nos ayuda a que nosotros tengamos un control de los álcalis agregados antes de llegar a tener contacto con los agregados, ¿no? Si pudiera llegarse a dar este tema, pues podría darse una fracturación dentro de las estructuras bastante severas o bastante complicadas. El uso y ventajas del cemento tipo H, como les decía, su denominación es un cemento hidráulico de alta resistencia inicial, ¿sí? Igual bajo norma técnica 2380, es ideal para edificar estructuras con mayores resistencias mecánicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestro cemento tipo HE, una de los usos y ventajas es que este nos puede ayudar para elementos como puentes, como en este caso nosotros en este último tiempo hemos estado trabajando con los diseños para el Metro de Quito. Sí, entonces son resistencias muy especiales que se puede trabajar tranquilamente con nuestro cemento tipo HE. Facilita procesos de desencofrado y apertura al público de elementos de hormigón en menor tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que con nuestro cemento tipo HE, los desencofrados de nuestros elementos pueden ser mucho menores. Y es lo que podemos decir que prácticamente a los 7 días nosotros podemos desencofrar losas, podemos desencofrar cualquier elemento estructural de carga, ¿no? Ideal para el subgrid o hormigones octonivelantes. Tiene una alta resistencia a la compresión axial a temprana edad, que es la característica 3-7 días. Reducción de cuantías de cemento por su alto desempeño y compatibilidad con distintos aditivos y marcas dentro del país. Aquí, como pueden ver, tenemos unas 3 fotografías que les quise compartir a ustedes de la obra que nosotros estábamos haciendo y seguimos en este tema todavía en el Metro de Quito. En la primera fotografía, pues ustedes van a encontrar la losa superficial, justo en la estación San Francisco, que es donde nosotros estábamos proveyendo hormigón, losas de aproximadamente entre 1.500 y 2.500 metros cúbicos de fundiciones. En la fotografía de la parte baja es una losa que está de la estación Quitumbe. En ese día me recuerdo que fundimos un aproximado de cerca de 2.800 metros cúbicos, ¿no? En muy poco tiempo, dentro de 17, 18 horas fueron terminados esos vaciados. Y en el de la derecha, pues, todo lo que fue el hormigón de vía en placa para el Metro de Quito. Entonces, el cemento tipo HE a nosotros nos ha dado muchas facilidades para poder trabajar con los diseños exigidos por la empresa Acciona que está manejando este equipo, ¿no? Y toda esta infraestructura y toda esta obra, esta mega obra se podría decir. Sí, una vez que nosotros hemos hablado sobre el cemento de tipo HE y tipo GU, pues vamos a hablar un poco del control de calidad en hormigón fresco, que es lo que quería hablarles, porque si nosotros comenzamos a hablar del tema de la parte química del cemento, pues primero, no soy químico y segunda, pues lo que nosotros necesitamos es que ustedes conozcan las bondades de nuestro cemento. Tanto el tipo GU como el cemento HE, que es el que comercializa nuestra empresa UCEN. El control de calidad en hormigón fresco. Vamos a hablar primero sobre el tema de las ventajas de nuestro cemento, ¿no? Vamos a hablar en este tema, primero lo que voy a explicarles es la manera de cómo hacer un metro cúbico
o cómo hacer una preparación fácil y correcta de elaboración de hormigón en concretera en este tema para poder hacer el proceso de control de calidad. Primero, las ventajas de nuestro cemento, ¿no? 50 kilos es el peso justo, tiene una mayor resistencia, durabilidad, trabajabilidad, el tiempo de almacenamiento, es un menor consumo de agua, ¿sí? Menor consumo de aditivos, evita fisuras y grietas, evita la corrosión del acero, como les decía, nuestro cemento por este tema tiene una gran resistencia a los álcalis agregados y eso también nos ayuda bastante al tema de la corrosión del acero, de las estructuras, contaminación ambiental y absorción del agua, ¿sí? Es un plástico film que todos ustedes al momento de abrir pues deben haberlo visto en nuestros sacos de cemento que tienen para la protección a la humedad, ¿no? Siempre nosotros ponemos en énfasis pues los equipos de protección personal para poder estar dentro del manejo del tema de hormigón o de cementos. Entonces siempre pues contamos con nuestros DPP, ¿no? Nuestras gafas, ahora nuestra mascarilla que debe ser muy indispensable, el arnés, los guantes, el casco y la protección auditiva y visual. ¿Sí? ¿Cómo se hace la preparación? Primero inspeccionar que la concretera esté limpia y sin residuos de hormigón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que siempre la concretera esté totalmente vacía, libre de cualquier material, incluso de agua. Verificar que la concretera esté conectada a un tomacorrientes, que eso lo sabemos, o si es de gasolina. La preparación del hormigón, primero, para que ustedes tengan y puedan ir tomando nota, pues primero se coloca el ripio triturado limpio en la concretera. El segundo paso, añadir la mitad de agua luego de adicionar el cemento, ¿ok? Y mezclar los materiales por medio minuto. Una vez que está hecho, agregamos la arena limpia y faltante de agua y mezclar por 3 minutos. Una vez que nosotros tenemos esto, añadimos la cantidad de agua a usar, puede aumentar o disminuir dependiendo del estado de los materiales. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros dentro de obra no vamos a tener una corrección de humedades, pero nosotros al ver los materiales para poder hacer el tema del hormigón, nosotros podemos verificar si el material está muy húmedo, está muy seco, para poder agregar la cantidad de agua. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros debemos tener mucho cuidado al agregar el agua a la mezcla. ¿Por qué? Porque el agua es la que nos va a dar una buena resistencia o una resistencia baja en el concreto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la relación agua-cemento es la que nos maneja primero, resistencia y durabilidad de nuestro hormigón. Si nosotros hacemos una mezcla, como a veces nosotros decimos, o el maestro de obra dice, lo que pasa es que no puedo trabajar porque es una mezcla muy seca. Entonces, vamos a ver las pautas de cómo podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Siempre tener cuidado en el tema del agua para poder hacer una mezcla de hormigón. Una mezcla plástica se puede manejar entre 12 y 13 centímetros de asentamiento para que pueda hacer una mezcla totalmente plástica y homogénea para que pueda tener una buena trabajabilidad, lo cual nosotros vamos a indicarles un poco más adelante en el tema del control de calidad. ¿Sí? Descarga el hormigón en equipos limpios y de fácil transporte, como por ejemplo una cartilla que todos tenemos, ¿sí? Y transportar el hormigón. La preparación del hormigón, como ustedes se pueden hacer, el vaciado, siempre cuando ustedes vayan a hacer vaciados dentro de los elementos, que nunca supere el 1.5 metros de caída. ¿Por qué? Porque si no, el hormigón puede tender a segregarse. ¿Qué significa la segregación? Que se separan sus elementos, o se separan sus agregados, ¿no? Se separa el agregado grueso del agregado fino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la piedra o el agregado grueso se va a la parte fondo del elemento y en la parte superficial solo nos va a quedar el tema del mortero. Y en esta parte, pues nos va a quedar un hormigón bastante débil. La compactación, como ustedes pueden ver, debe ser bastante correcta, bien alineada, para tener un buen acabado con otros elementos estructurales. La preparación del hormigón, el curado. En esta parte sí quiero hacer énfasis a ustedes para que siempre, y se recomienda que por lo menos el hormigón que ustedes elaboren, o tanto el hormigón como para los elementos prefabricados, en este caso puede ser bloques, puede ser adoquines, puede ser bordillos, deben ser curados por lo menos 7 días, mantener siempre húmedos
o rociar agua por lo menos los 7 días de resistencia. ¿Por qué? Porque a los 7 días nosotros debemos tratar, procurar que nuestro hormigón por lo menos alcance el 70% de la resistencia. Como yo les decía, a veces por una mala mezcla, por un mal curado, tenemos resistencias bajas o resistencias débiles, pero lamentablemente luego nosotros siempre vamos al cemento de nuestras resistencias bajas o de nuestros fisuramientos. ¿Qué es lo que nos ayuda el curado correcto, por lo menos de estos 7 días de curado? Que nosotros nos ayudemos a evitar de fisuramientos, nos ayuden a evitar incluso las contracciones plásticas que son normales del hormigón, ayudar a tener una mejor resistencia a los 7 días. Si es que es losa, podremos desencofrar con un menor tiempo. Si es que son bloques, podremos moverlos en un menor tiempo. Si es que son adoquines, podremos moverlos en un tiempo. Entonces, eso nos ayuda a economizar y ayudar un margen mayor de producción para todo lo que es ustedes el tema de la utilización de nuestro cemento. La aplicación del cemento Chimborazo, de los productos que utiliza USEN, por su gran parte y por su gran resistencia, calidad es ideal para puentes, vías, que podríamos hacerlo con nuestro cemento tipo HE, vigas, losas y columnas y zapatas, que tranquilamente también se lo puede utilizar el cemento tipo G. ¿Sí? Los errores más comunes que tenemos en la preparación del hormigón es una mala dosificación, uso inadecuado de agregados. ¿Qué es lo que quiere decir? Lamentablemente, nosotros por condiciones, no sé, donde estemos haciendo el tema de nuestras mezclas, utilizamos con agregados, utilizamos agregados con material inorgánico, con basura. Entonces, eso va a hacer que nuestro hormigón no sea de una buena calidad. Nosotros podemos hacer en situ un buen hormigón, pero procurando viendo, analizando los materiales que tenemos para utilizarlos. Como les decía, lamentablemente, a veces, como yo les digo, el único material tecnificado para proceso de hormigones es el cemento, ¿sí? Entonces, siempre nosotros al elemento más tecnificado lo tenemos para hacerlo, echarlo la culpa, se podría decir, por el tema de cuando un hormigón nos da resistencias o tenemos fisuramiento, pero nunca vemos con qué materiales lo hicimos o qué cantidad lo echamos, ¿sí? Saben, en este tema, pues vamos a, para que se haga la pregunta, por favor, de sondeo, para que estén pendientes en el chat, pues se va a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué tipos de cemento ofrece usted en el mercado? Sigamos, mi estimado Juan Carlos. Listo. Los errores comunes es usar parihuelas con volúmenes variables. En este tema, ¿por qué me enfoco más al tema de cemento tipo GU? Porque nosotros tenemos, son los hormigones prácticamente empíricos o artesanales que nosotros realizamos. Para ello, yo recomiendo siempre tener unas parihuelas bien elaboradas, con las dimensiones exactas, para tener dosificaciones exactas. No sobrellenar las parihuelas. No agregar materiales contaminados, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el gráfico, son métodos que los cuales no se debe hacer. Son los errores comunes, como ustedes pueden ver. Sobrecargado de las parihuelas, fuera de línea, exceso de agua para la mezcla, ¿sí? Introducir el saco de cemento en la concretera también es un error que si ustedes pueden ver, son los que normalmente se hacen con nuestros maestros, que se podría decir, ¿no? Entonces, ¿por qué es un error tan grave? Porque el cemento, a nosotros, al hacerlo del contacto con el agua, el cemento no va a caer toda la cantidad del cemento que nosotros tenemos en nuestras fundas. Entonces, al menos cemento, ustedes van a tener una dosificación menor y van a tener, por ende, resistencias bajas. Una vez hecho este tema de lo que es el hormigón, cómo hacerlo, qué errores no cometerlos, pues nos vamos a los ensayos en hormigón fresco. ¿Sí? Los ensayos pueden servir para evaluar el desempeño de los materiales, establecer las proporciones de mezcla y el control de calidad. Control de calidad, especificaciones, es asentamiento, contenido de aire, resistencias y masa volumétrica, que es lo que son los diseños de mezcla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si tenemos un desempeño de materiales óptimos para todo el trabajo, como les decía, no materiales contaminados, no materiales con material orgánico.
se pueden hacer unas proporciones de mezcla adecuadas y dentro de esto ejercer el tema de hormigón. Las normas de estudio, ¿sí? Ustedes pueden encontrarlas en la CTM. No sé qué pasó. Ok, las normas de estudio, la CTM, son las que rigen aquí en el Ecuador. Es la C172 es un muestreo, la C143 de asentamiento, la C1000, la C1064 de temperatura y la C31 preparación y curado de probetas. Estos cuatro tipos de ensayos son los que nos pueden ayudar y garantizar un muy buen hormigón dentro de lo que es lo que estamos buscando hacer, ¿no? La importancia de la obtención de la muestra, a ver, no me deja, no sé, Jennifer, ¿qué pasa? No. Estimada Nikki. ¿Nos das una manito con el tema? Sí, Jen, ahí está cambiando, ya funciona. Ya, funciona de ahí. Ya, vamos a hablar sobre el muestreo ACTMC 173. La importancia de la obtención de la muestra radica en que éstas deben ser realmente representativas del hormigón fresco. A menos que la muestra sea representativa, los resultados de las pruebas ejecutadas en ella serán engañosos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que una muestra representativa para el tema de hormigón es 28 litros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una carretilla. Una carretilla de hormigón representa una muestra representativa. ¿Para qué? Para toma de asentamientos, para toma de temperatura, para tema de muestras o probetas cilíndricas, lo que nos ayudaría a una muestra representativa. Ojo, una muestra representativa son 28 litros, por favor. Eso sí, lo tomen porque esto nosotros en la mayoría de obras, cuando ustedes van y se encuentran haciendo un control de calidad, lo encuentran tomando en un balde que no tendrá ni 8 litros y de eso hacen asentamiento y con la misma muestra hacen probetas, entonces hay que tener mucho cuidado. El muestreo es 28 litros o una carretilla, ¿sí? Sí, como les decía, es una muestra representativa, la cual tiene que ser transportada. ¿Qué es lo que quiere decir? Cubierta. ¿Sí? No que esté a la muestra inclemencia del sol, de la lluvia, del viento. ¿Sí? Una muestra representativa me puede durar hasta 15 minutos para poder hacer el inicio de la fabricación de las probetas. ¿Por qué? 15 minutos es suficiente porque les voy a indicar que para el asentamiento se toma cerca de 2 minutos y medio por norma y la temperatura de 2 a 5 minutos. Entonces, tranquilamente una muestra se puede manejar hasta en 15 minutos para poder hacer el tema de asentamientos, el tema de temperatura y el tema de fabricación de probetas cilíndricas. Como les decía, una muestra representativa son 28 litros o una carretilla. ¿Por qué les cité yo aquí en esta lámina los dos tipos de elaboración de hormigón? En la fotografía de arriba ustedes tienen la planta de Quito Norte de Equinoxial y en la parte de abajo una mezcladora, un mezclador, ¿sí? Una concretera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto se simula cómo hacer el hormigón, porque de los dos lados hacemos los dos hormigones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ensayos tienen que ser los mismos para el hormigón, ¿ok? Independientemente si sale de un hormigón premezclado o de un hormigón hecho en concretera, porque puede ser que ustedes están haciendo hormigón en un lugar donde no llega hormigón premezclado, no pueden hacer la compra de hormigón premezclado, pero tienen que tener el mismo control de agregados, el control de mezcla, el control de agua, que es lo que siempre yo recalco siempre en la relación agua-cemento. Como yo siempre les digo, el hormigón es como una plantita, en la cual ustedes, mientras más, en el momento del curado, por ejemplo, cuando ustedes, mientras más agüita ponen en el momento del curado, el hormigón va a tener una mejor resistencia, ¿sí? Pero a lo contrario, si ustedes en un hormigón fresco
a lo que ustedes están elaborando el hormigón, ustedes añaden demasiada agua a la mezcla, ustedes van a tener unas bajas resistencias. ¿Ok? Asentamiento, justamente lo que estábamos conversando del tema del asentamiento. El ensayo de asentamiento es con el cono de Abraham, se debe hacer en la primera masada de hormigón del día, siempre que la consistencia del hormigón parezca variar, y siempre que se moldeen cilindros en la obra para las pruebas de resistencia a compresión. ¿Qué es lo que quiere decir? La primera masada del día. Nosotros tenemos que tomar siempre la primera parada, como se podría decir, para ver con qué asentamiento y ver la cantidad de agua que ustedes van a utilizar para la mezcla. La consistencia del hormigón parezca variar. ¿Por qué? Porque puede haber una variación de los agregados. Pueden estar más húmedos en una parte o más secos en otra parte y eso puede hacer que varíe los asentamientos de los hormigones. Y siempre que se moldeen los cilindros, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar, perdón, a ver la resistencia que podríamos tener de acuerdo al asentamiento. Esto se puede hacer un tema de correlación para qué asentamiento tengo, qué resistencia me está dando de los hormigones. ¿Sí? Determinar el asentamiento del hormigón fresco tanto en el laboratorio como en el campo, como les explicaba, es aplicable al hormigón en estado plástico preparado con árido grueso de hasta 37 milímetros, tamizado húmedo en tamiz 37.5 milímetros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si el agregado grueso es mayor a 37.5, tenemos que realizar tamizado de los agregados. Listo. Este es el famoso cono de Abrams en los cuales quería indicarles. Este es el famoso cono de Abrams para la medida de asentamientos, que creo que todos los que estamos dentro de la capacitación, creo que sabemos de lo que es el asentamiento. Y si no, pues les explico que el asentamiento es el que nos ayuda a evaluar la condición plástica de nuestros hormigones, ¿sí? Asentamientos menores a 10 centímetros son consistencias secas, mayores a 10 hasta 14 son consistencias plásticas y de 14 a 20 centímetros se puede decir ya son consistencias líquidas, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un material no absorbente, es una forma de cono truncado, una altura de 300 milímetros, tiene dos diámetros, el inferior es de 200 milímetros, el superior de 100 milímetros. Debemos tener siempre una regla graduada, ¿sí? Y una varilla para la compactación de lo que es tema de asentamientos. El procedimiento es humedecer el molde y la placa base, apoyar firmemente el molde sobre la base, llenar el molde en 3 capas de igual volumen, no de altura. Nosotros vamos a tener 300 milímetros de altura del cono, entonces nosotros no vamos a hacer el llenado por altura, son 300 mil cada 100 milímetros. Entonces es cada por capas de volumen, por lo que es un cono truncado, ¿no? Como ustedes pueden ver en el gráfico, compactar cada 25 intersecciones de la varilla distribuidas uniformemente, ¿sí? Y así 3 veces hasta llenar y compactar. Llegar a esto, enlazarlos, se hace 25 inserciones de la varilla en cada capa del hormigón, ¿ok? Y en la tercera, pues, se enraza y se levanta el cono en una velocidad vertical entre 2 y más o menos 5 segundos, ¿no? Es el tiempo que tiene que contarse para poder levantar el cono de asentamiento. Una vez se mide el asentamiento con una aproximación de 5 milímetros a la mitad, al tercio desprendido del hormigón. ¿Sí? La temperatura es mucho más fácil. Dentro del hormigón tiene una gran influencia sobre las propiedades tanto en el hormigón fresco como endurecido. Por ello, muchas aplicaciones limitan a la temperatura del hormigón. ¿Qué es lo que quiere decir? Ustedes deben conocer que en las zonas cálidas, bajo norma, ¿qué es lo que dice? Que si un hormigón pasa de los 32 grados centígrados, es un hormigón netamente ya no estructural. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos en un clima cálido, tener mucho cuidado con la temperatura del hormigón. ¿Por qué? Como les indico, si un hormigón sobrepasa los 32 grados centígrados, es un hormigón ya no que nos sirve para el tema estructural.
Podrán hacerlo botar en una acera, en unos bordillos, pero netamente con un buen curado para evitar las fisuraciones. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en el gráfico, podemos hacerlo netamente la medida del hormigón, de la temperatura, ¿no? El procedimiento, colocar el sensor de temperatura dentro de la muestra de hormigón, procurando un mínimo de 75 milímetros, es decir, introducir toda la barra metálica que contenga el termómetro. Ok, leer la temperatura después de un tiempo mínimo de 2 minutos, hasta que la lectura se estabilice, y determinar la temperatura dentro de los 5 minutos posteriores a la obtención de la muestra. Registrar la temperatura con un aproximado de 0.5 grados centígrados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como les decía, dentro de lo que es la parte de cierre o la parte fría de nuestro país, entonces nosotros vamos a tener muy poco problema con el tema del calentamiento del hormigón. Pero el tema es que nosotros a veces como constructores dejamos pasar lo que nos pasa en el hormigón premezclado. Nosotros dejamos o piden, nos solicitan el hormigón, se llega, pero lamentablemente no están listas los elementos a fundirse, tiene que esperar el hormigón, se pasa el tiempo límite y ese, por el calor por la reacción química que se produce entre el agua y el cemento, que se comienza a ver el calor, el tema comienza a producirse el calor de hidratación, comienza a subir la temperatura del hormigón. Es decir, incluso ha habido o existe que el tema del hormigón ha causado hasta quemaduras hasta de segundo y tercer grado, ¿no? Por el tema del manejo o por el desconocimiento. Para el tema del control de calidad se deben fabricar probetas en obras según el número de pruebas de resistencia que se vayan a ejecutar y estas dependen de las especificaciones de la obra. ¿Sí? Por lo menos pruebas de resistencia por cada clase de hormigón colocado, ¿qué es lo que quiere decir? Si nosotros tenemos diferentes hormigones en una obra, digo yo, un hormigón de 180 kilos por centímetro cuadrado, un hormigón de 210, un hormigón de 240, nosotros tenemos que hacer probetas por cada diseño. ¿Sí? Por lo menos una vez al día o como pide la norma, por lo menos cada 115 metros cúbicos, ¿sí? No menos de una vez para cada 500 metros cuadrados de área de los homólogos. ¿Qué es lo que quiere decir? Por lo menos una familia de cilindros, de siete cilindros por elemento, ¿no? O por día que se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ser evaluado a 3, a 7 y 28 días. ¿Sí? Como les indicaba, se requiere el promedio de resistencia a 28 días de 3 cilindros, de 150 por 300 milímetros, o en el caso de que fueran de 100 por 200 milímetros para cada prueba usada para evaluar el hormigón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por bajo norma nosotros tenemos que, para poder dar una aceptación del hormigón, tener cilindros fabricados por lo menos 3 cilindros para cada resistencia, o 3 cilindros hermanos, como se los llama. Eso es lo que nos pide la norma. Lamentablemente, a veces hay constructores o hay gente que lo hace por cada parada, un cilindro, un cilindro, un cilindro. Entonces, no se puede hacer una muy buena evaluación. O sea, se descartaría esa evaluación. Entonces, yo recomiendo siempre a que por lo menos se hagan 3 cilindros a 28 días. ¿Sí? Como les indicaba, se hacen cilindros para ensayos de los 7 días, ¿sí? Conjuntamente con los de 28 días. ¿Qué es lo que quiere decir? Los de 7 días nos ayudan para tener un elemento de control, se podría decir, un elemento de control para desencofrado de elementos. Normalmente la resistencia a compresión a los 7 días de cerca del 70%, como yo les decía, y a los 28 días pues tiene que darnos el 100% dependiendo del tipo de cemento y la cantidad de material cementante que lo colocamos, ¿no? Como ustedes pueden ver, el molde cilíndrico es un acero de hierro forjado, es un material no absorbente, estándar de 150 por 300, de 100 por 200, o la longitud tiene que ser igual a 2 veces el diámetro. El tamaño nominal del agregado tiene que ser 50 milímetros para molde de 150 por 300. Lo normal que se está trabajando dentro del mercado, dentro de lo que es el país, pues se está manejando con materiales de 1 pulgada, materiales de 3/4 y materiales de 8.5 9 milímetros de tamaño máximo nominal.
El procedimiento, obtener una muestra de hormigón fresco, como les decía, la muestra de hormigón tiene que ser una carretilla, como ustedes pueden mostrar ahí, como ustedes pueden ver allí. La superficie de moldeo debe ser rígida, libre de cualquier perturbación o vibraciones, o tiene que ser una superficie totalmente plana, no desnivelada. Seleccionar el método de compactación. Asentamientos menores a 25 milímetros son varillados y asentamientos mayores a 25 milímetros son varillados y asentamientos menores a 25 milímetros son vibraciones. Sí, aquí tenemos una tabla que luego se los podrá hacer llegar tranquilamente. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, asentamientos mayores de entre 10 y 20 o 25 centímetros tranquilamente, o 20 o 22 centímetros, perdón, se los puede hacer varillados, ¿no? Compactaciones de 25 varillados por capa, ¿sí? Pero si ya son hormigones secos o hormigones secos, se puede decir condición seca, se utiliza vibrador, ¿no? Como ustedes pueden hacer, 9000 vibraciones por minuto. Aquí está un tema gráfico, cómo se podría hacer un control de calidad del hormigón en cilindros. Estos son los cilindros grandes que se hacen en compactaciones, se hacen en volumen en 3 capas de igual volumen. Después de compactar al momento que nosotros llenamos cada capa, se tienen que hacer 25 incisiones o 25 compactaciones con la varilla en forma espiral. Una vez hecho eso, se tiene que hacer sacar el aire del hormigón entre 10 y 15 golpes con un mazo de caucho, ¿no? Pulir la última capa cuidando de que no exista depresiones mayores a 3 milímetros. Quería regresar acá. Ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, ustedes tienen 3 capas, ¿no? Y cada capa es 25 varilladas de compactaciones, y después de cada varilladas, de las 25 en cada capa, de 10 a 15 golpes, ¿no? Para sacar el aire. Si es que es un cilindro de 100 por 200 milímetros, son 2 capas de igual volumen. Ustedes pueden ver, siempre se deja engrasado, identificar el cilindro usando un método que no se altere la superficie. Se puede colocar papel que no se borre el tema de la identificación, o dejarlos netamente ordenados para el día siguiente poder ser marcados con marcadores en contra de agua, ¿no? Inmediatamente después de elaborado se debe transportar al lugar de almacenamiento en obra, o sea, un lugar que esté libre del sol, libre de la lluvia, del viento, para que sean unas probetas consideradas como aprobadas para el tema de nuestro método, ¿no? Si la parte superior de la probeta se daña durante el traslado, se debe dar un nuevo acabado. ¿Sí? El curado inicial, o tiempo máximo de almacenamiento de las probetas son de 48 horas. La temperatura que tiene que ser curada nuestras probetas siempre está en un rango de 16 a 23 grados centígrados. ¿Ok? Si las probetas serán transportadas entre las noches, se deben desmoldar en 24 horas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo ideal, después de una muestra, se debe desencofrar a las 24 horas para que no surjan alteraciones. ¿Por qué? Porque dentro de ese tiempo nuestras probetas están botando su calor de hidratación, y pues si no se tiene el tema del curado, pues también podemos tener errores falsos, ¿no? Si es que no hacemos el curado. De exceder de 4 horas, proteger las muestras contra golpes y contra el clima, envolver las muestras en plástico, transportarlas sumergidas en arena. ¿Qué es lo que quiere decir? Si un cilindro, en el caso cuando ya se haya tomado la muestra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el transporte, mucho cuidado en el ensayo. La forma más práctica que yo he visto es que cuando nosotros se toma una muestra, pues es dejarla cubierta con plástico después de 4 horas, que es lo normal que ya, bueno, nuestros cementos empiezan el tema de fraguado ya a partir de las 6 horas, entonces tranquilamente puede ser cubierto ya con plástico para poder ser transportado, o en tema de cajones, como ustedes pueden ver, cubiertas de acerrín para evitar que se golpeen entre ellos. Identificados y almacenados en un cuarto de curado, si es que se tiene en el tema como plantas, o en el tema de obras, pues siempre es bueno hacernos un almacenaje como una especie de piscinas pequeñas, que no es complicado hacerlas, porque a veces el tema también de meterlos en tanques y que estén sobre
sobre, como siempre se los coloca, cilindros de 3, 4, 5 cilindros uno sobre otro, entonces eso también va a hacer que nos varíe las resistencias, ¿no? Entonces, lamentablemente que luego de eso, pues tenemos resistencias no satisfactorias. Si las probetas elaboradas tienen un curado normalizado, los resultados de resistencia se utilizarán para aceptación del hormigón, verificación de dosificación y, por obvio, control de calidad. ¿Sí? Las probetas elaboradas curadas en obra, los resultados de resistencia se utilizarán para, como yo les decía, estos son de cilindros tomados en obra. Entonces, como yo les decía, si nosotros tenemos un curado, un curado, un muestreo muy bueno en obra, pues los resultados van a ser buenos. Y eso también nos va a ayudar para poder determinar la calidad de nuestras estructuras. Con eso, Jennifer, concluimos el tema de la exposición. No sé si empezamos con alguna pregunta que tenga el público o alguna aclaración del tema que hemos tratado. Perfecto. Perfecto, estimado Juan Carlos, muchísimas gracias. Una exposición interesante y muy clara. Vamos a continuación a formular preguntas. El Naranjo nos pregunta, ¿las parihuelas con qué medidas se construyen o es de acuerdo al diseño del hormigón? Las parihuelas normales son de 30 por 30 por 30. ¿Sí? Y los diseños de hormigones dependen de la resistencia que él necesite. Las dosificaciones son de acuerdo a la resistencia, pero las parihuelas son normadas, ¿no? Las normales son de 30 por 30 por 30. Perfecto. Tenemos una pregunta formulada por Elvia Jacome. ¿A qué se refiere el hormigón autonivelante? El hormigón autonivelante es un hormigón que prácticamente no tiene asentamiento, que su modo de medirlo es en corno invertido. Y esto se llama, que tiene que tener una consistencia en corno invertido entre 50 y 55 centímetros. El hormigón autonivelante normalmente se está utilizando ahora en construcciones, se me fue la palabra, en construcciones para muros portantes y casas, que es lo que están haciendo ahora los constructores, ¿no? Entonces, es un hormigón autonivelante, este hormigón autonivelante no necesita de vibrado. Entonces, al momento que tú lo colocas, nosotros normalmente lo que decimos un hormigón autonivelante es un hormigón que tiene vida, que solito se va acomodando, que el constructor lo único que tiene que hacer es chipotear el encofrado para poder dejar un acabado perfecto, ¿no? Perfecto. Mi estimado Juan Carlos, nos preguntan, ¿cuántos golpes se deben dar en cilindros de 100 por 200 mm? Perdón, creo que no les aclaré. En los cilindros de 100 por 200 mm se dan 25 golpes igual, ¿ok? No golpes, perdón, 25 varilladas en forma espiral en el hormigón y de 10 a 15 golpes igual con el mazo de goma para poder sacar el aire del hormigón. Estimado Juan Carlos, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que por favor les solicito si las puede responder por interno. Muchísimas gracias, una exposición muy interesante para nuestros ferreteros y constructores. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Carlos Reyes, jefe técnico de Ideal Alambrec Becaer, con el tema Armex Ferretero, sus aplicaciones y ventajas. Mi estimado Carlos. Perfecto, mi estimado Carlos, compartimos pantalla. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me confirma, Jennifer, que se ve? Sí. Perfecto. Sí, muy amable, gracias. Bien. Empecemos. Listo. Buenas tardes con todos, compañeros. Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Carlos Reyes, soy jefe técnico en Ideal Alambrec. En esta ocasión vamos a compartir conocimiento y experiencia respecto al uso de nuestro nuevo producto, Armex Ferretero. Bueno, siempre es importante también conocer a nuestra empresa, ¿no? Ideal Alambrec Becar es una empresa ecuatoriana que estamos por cumplir 80 años en el mercado y parte de nuestra propuesta de valor están basadas en 3 pilares fundamentales que son la tecnología y servicio.
Cuando hablamos de tecnología, esto se orienta mucho a desarrollo de productos que están ligados de la mano de la innovación, aprovechando herramientas, técnicas o procesos para fabricar estos materiales y sobre todo que nos permiten dar una orientación a solución de necesidades que tenemos en la construcción, ¿sí? Y el servicio básicamente es el apoyo y el trabajo en conjunto que nosotros debemos realizar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, porque recuerden que ustedes dentro del ciclo somos o proveedores o somos clientes, ¿no? Y eventualmente siempre vamos a estar en una partecita de la rueda y eventualmente en función del servicio, del acompañamiento, de las respuestas ágiles que demos, tanto siendo proveedores como clientes, esto orientará mucho a un tema de servicio y de acompañamiento, ¿no? Y bueno, para comentar un poquito y para empezar tenemos que entender también cuál es el proceso madre o cuál es el proceso principal de fabricación de los productos de Ideal Alambrec, los principales productos de Ideal Alambrec, ¿sí? Nosotros partimos de materia prima que se denomina alambrón, que son rollos de alambre en diámetros robustos, que viene en esta presentación como vemos en la pantalla, al cual generamos un proceso en frío que se llama trefilación, y este en frío de la trefilación es básicamente un proceso de estirado del material por el cual le damos una reducción del diámetro y este gana resistencia. En función de este proceso de trefilado, nosotros podemos ofrecer al mercado ecuatoriano diferentes características de productos derivados del alambrón, sean estos fijaciones como clavos, grapas, mallas de cerramiento, mallas para gaviones, alambre de púas, alambres tipo resorte industriales, y dentro de esto también obtenemos los productos de la familia Armex, que son básicamente varillas de alta resistencia, mallas electrosoldadas y vigas y columnas, ya muy conocidos en el mercado ecuatoriano. Y en función de esta acotación es lo que vamos a ver básicamente cómo es el proceso de trefilación, ¿sí? El proceso de trefilación, como hemos comentado, partimos de los rollos de alambre, son pesos de hasta 2.5 toneladas, donde generamos un proceso de estiramiento, como vamos a ver en la imagen, que nos permite identificar y determinar los diámetros que vamos a obtener. Entonces, el proceso de perfilado básicamente es un proceso de estiramiento por el cual yo puedo reducir el diámetro y darle una resistencia específica a mis alambres y en función de eso ofrecer los diferentes productos como ya hemos conversado. Específicamente productos de la familia Armex tenemos una fluencia de 5.000 kilos por centímetro cuadrado o 500 megapascales, ¿sí? Un poco el tema para comentarles, la fluencia es una medida que se ejecuta en los aceros o en los materiales que permite ver el cambio del rango elástico al rango plástico. Es decir, cuando las deformaciones ya son permanentes, ¿sí? Esto es muy importante conocer porque los materiales, cuando ya tienen deformaciones permanentes, ya se encuentran en el rango plástico y estas son permanentes, ¿sí? A esto puede ser muy clara el tema de un alambre, ¿no? Perdón, vamos con un resorte, ¿no? Si es que al resorte le estiramos, soltamos, vuelve a su posición original. Si al resorte le estiramos un poquito más y le soltamos, vuelve a su posición original. Si al resorte le estiramos un poco más y le soltamos, ya empezó a deformarse, ¿no es cierto? Le estiramos y le seguimos y volvemos a soltar y seguimos este proceso, habrá un momento en el que el resorte rompa. Pero el momento en el cual el resorte se empezó a deformar y ya no volvió a su posición original, eso se denomina esfuerzo a la fluencia, ¿sí? Y esta medida en Armex básicamente es de 5.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y veamos un poco el tema básicamente de las aplicaciones y qué es lo que realmente nos pasa y sucede en obra, ¿no? Al usar elementos tradicionales, que está bien, pero sin embargo tenemos que hacer adecuaciones o recomendaciones clave, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen que nosotros podemos apreciar, compañeros, podemos identificar 3 elementos principales. El primero es el tema de la seguridad, compañeros. Siempre debemos proporcionar o recomendar el uso de elementos de seguridad de acuerdo a lo que por lo menos necesitamos en obra, ¿sí? En este caso no tenemos elementos de seguridad,
El segundo punto importante que ustedes pueden describir es el tema de que no tenemos orden en el proyecto. Tenemos varillas de construcción diseminadas por la obra y esto genera que, si ustedes se fijan, tenemos dos mesitas de trabajo de doblado, ¿no? Una está en la parte frontal y el otro está en la parte posterior. Perdón. Y en función de esto, ustedes pueden apreciar que el compañero que está con camiseta verde se está dedicando a pasar el material de un sitio. Y eso nos da el tercer punto clave. El tercer punto clave es la resistencia, compañeros. Perdón, el tercer punto clave es el tema de rendimiento en obra, ¿sí? ¿A qué me refiero con tema de rendimiento en obra? ¿Sí? Si nosotros tenemos en la imagen a 7 personas y eventualmente yo por estas 7 personas, haciendo un estimado nada más, cancelo unos $700 de planilla y de todos este macro de personas que están trabajando, aproximadamente un 40 o un 30% no están trabajando, eso ya puede incidir en mi rendimiento y en mi pago, ¿no? Significa que yo no estoy teniendo un uso óptimo de recursos, compañero. Y en esto hay que estar muy claros, ¿no? Porque recuerden que en obra y en nuestros proyectos tenemos que maximizar al máximo, valga la redundancia, maximizar el rendimiento de nuestro equipo y nuestros recursos y minimizar el tema de desperdicios. Ahorita podemos apreciar en la imagen que tenemos cómo realmente el utilizar elementos prefabricados o elementos industrializados nos garantizan muchas condiciones en obra, ¿no? Esta, por ejemplo, es el tema rendimiento, ¿sí? Es decir, yo con los elementos que tengo en obra, yo puedo hacer mucho más rápido, soy mucho más eficiente y optimizamos la mano de obra. Si de alguna forma podemos hacer un paneo y podemos apreciar a los compañeros que están trabajando, todos se encuentran con equipo de seguridad, por lo menos son cascos, podemos tener un paneo y vemos que la obra se encuentra ordenada. Estamos optimizando, como les digo, todo el tema de materiales y sobre todo vamos a minimizar los desperdicios, ¿sí? Recuerden, compañeros, que cuando ustedes hacen un proyecto o ejecutan, eventualmente en función de los materiales, sí hay un desperdicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acero de refuerzo, el desperdicio medio o promedio se orienta en 5%, ¿no? Si nuestro proyecto tiene un consumo de $100,000, nosotros en desperdicio podríamos estar llegando a 5,000, ¿no? Que es un valor bastante incidente. Si este porcentaje nosotros podemos optimizar y minimizar, podemos estar teniendo mucha ventaja, ya que podemos ahorrar este valor, ¿no? Y puede ser reinvertido en el proyecto, ¿sí? Y adicional, compañeros, también como conversamos, al utilizar elementos Armex o elementos a la medida o elementos industrializados, como son nuestras mallas electrosoldadas, facilitamos el proceso de ejecución y reducimos el tiempo, ¿sí? Si es que estamos reduciendo el tiempo de instalación como en un 80%, en lugar de hacer un armado de varilla en obra, esto es muy importante porque recuerden que el tiempo que estoy ahorrando se convierte en dinero y estoy optimizando los recursos de trabajo, ¿no? Es decir, mi gente que está en el proyecto no es que se quede sin hacer nada, más bien lo reorganizo para que tengan otras actividades. Dentro de la clave, una clave principal que nosotros debemos manejar también en nuestros proyectos se da en función de las especificaciones que debemos trabajar o las especificaciones que se dan en estos, ¿no? Esto depende mucho del tema del proceso constructivo, de cómo debo hacer empalmes, cómo debo hacer traslapes, tipos de material que emplee. Y en función de eso, compañeros, ustedes tienen que estar claros de qué producto es el que están utilizando. En el caso de Armex, en esas se cumple la norma INE en 2209 y en varilla trefilada en alta resistencia se cumple la norma INE en 1511. Entonces, cuando ustedes especifiquen un producto o vean un producto, también tienen que ver este cumplimiento de norma. Y adicional, compañeros, el otro punto clave es que identifiquen que el producto que está llegando a obra o el producto que están entregando cumpla las condiciones de acuerdo a las que hayan sido especificadas. En este caso, en Armex podemos darnos cuenta claramente en función de la etiqueta que tienen las masas o el relieve o el corrugado o la marca que tiene cada cierto tramo en la varilla, ¿sí? Tanto de la varilla suelta como de la varilla conformada en la masa electrosoldada o en las vigas y columnas.
Entonces, compañeros, esta es una pieza clave y no solamente para nuestros productos, sino para todos los que ustedes estén utilizando en obra, que estos tengan una especificación o estén claros en el producto que ustedes han recomendado o estén utilizando. Veamos rápidamente los usos que podemos utilizar o los usos que podemos dar a nuestros productos en obra. Y recuerden algo clave, compañeros, que no solamente nos debemos orientar a un producto específico, porque dentro del proceso constructivo podemos identificar muchos más productos que podemos utilizar y pueden ser aplicados. En este caso, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, estamos analizando un sistema de muros portantes o un sistema de un muro donde está colocada una malla electrosoldada, ¿sí? Y a partir de la malla electrosoldada que está colocado, parten de la cimentación varillas de arranque o chicotes, por así determinarlos. Estos chicotes generan el tema de continuidad con la malla que tengo en el muro y estos lógicamente son amarrados con alambre, el mismo que puede ser el recocido o galvanizado según los requerimientos del proyecto. Y claro, estos son productos de alambre y recuerden que estamos dando un complemento, es decir, solamente en esta lámina adicional a la malla electrosoldada que estamos viendo, tenemos varillas o conectores de corte y alambre de amarre. Normalmente el alambre de amarre que utilizamos o se utiliza, se recomienda es el calibre número 18, el que es de 1.25 milímetros. El mismo que puede ser recocido o galvanizado, ¿no? Aquí viene una clave nada más para comentarles que el recocido se usa igualmente y mi recomendación es que se use en el momento de que hayan la fundición cercana al periodo de armado del proyecto, ¿no? No dejar mucho tiempo. Pero si es que eventualmente va a haber mucho tiempo y el acero va a quedar expuesto, deberíamos usar alambre galvanizado, sobre todo por el tema de oxidación del mismo. Otros usos complementarios de la malla electrosoldada son los sistemas de placa colaborante, donde la malla soldada trabaja en complemento con el hormigón, la placa colaborante, valga la redundancia, los conectores de corte y las vigas secundarias. Todo esto se denomina sección compuesta, ¿sí? Y aquí trabajan todos los elementos en conjunto. Esto es importante porque la malla, como nos decía el colega en la presentación anterior, nos ayuda a minimizar las fisuras por el tema normal del hormigón. Aquí podemos ver en la imagen otras aplicaciones que podemos trabajar, como les decía, en un sistema de losas tradicionales o un sistema de losa alivianada. Colocamos la malla electrosoldada justamente para controlar este tipo de fisuras. Aquí podemos apreciar un sistema de muros portantes, donde básicamente estamos colocando la malla en diferentes configuraciones y podemos utilizarla en combinación, como les digo, con otro tipo de materiales. Eventualmente, en este caso, como vemos de la imagen, sería con una malla pequeña que se denomina escalerilla. Este concepto que podemos ver aquí en esta diapositiva nos va a permitir más adelante ver y establecer los usos ya de nuestro Armex ferretero, ¿sí? A ver si me ayudan, por favor, que tenemos la pregunta para continuar. Listo, Carlos. Ya puede continuar. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es el Armex ferretero? Conversemos. El Armex ferretero básicamente es una nueva presión de nuestra malla R84 tradicional, donde la malla R84 tradicional posee las características que ya conocemos, que es una varilla de 4 milímetros con una separación de 15 centímetros. Recordemos que las mallas Armex tradicionales están en dimensiones de 6.25 por 2.40. La malla Armex ferretera viene en una presentación de 3 metros por 2.40. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener al utilizar una malla de presentación o de dimensiones menores? Vamos a reducir los cortes que vamos a generar en obra. Es mucho más fácil de transportar, ¿sí? Y se puede trabajar con una sola persona, la misma que puede manipular esta malla. Se puede almacenar en lugares pequeños, ¿sí? En lugares de menos espacio. Tiene las mismas características técnicas o de resistencias mecánicas como la malla tradicional, como lo que habíamos comentado ya al inicio, ¿no? El cumplimiento de la norma INEM 2209 y una fluencia de 5.000 kilos por centímetro cuadrado.
Básicamente esto tiene muchas ventajas, como les decía, pero sobre todo es el uso en adecuaciones o trabajos en obras menores, por así llamarlo. Más adelante vamos a ver unas imágenes. Sin embargo, el uso tradicional de la malla Armex R84 en dimensiones estándar es el mismo que siempre ha habido, pero la ventaja de una malla en menores dimensiones es que para cuando tenemos adecuaciones, remodelaciones, reforzamientos, podemos trabajar con una malla de menores dimensiones donde el trabajo y el uso y la funcionalidad va a ser mucho más eficiente. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, en este caso, un tema clave que se va a dar, un tema de reforzamiento estructural, ¿sí? Como todos sabemos, las edificaciones o las viviendas de nuestro país son de carácter vulnerable, que significa que eventualmente no están hechas con condiciones de diseño sismo resistentes, ¿sí? Entonces, este tema de vulnerabilidad debe reducirse, ¿no? Y en función de eso, cuando se identifican proyectos o edificaciones que deben ser reforzadas contra esfuerzos o acciones dinámicas, eventualmente como las acciones sísmicas, nosotros debemos reforzar nuestras estructuras. Una forma específica, rápida y eficiente para reforzar nuestras estructuras es generar el enchape con malla electrosoldada. Como podemos ver en las imágenes, nosotros estamos aprovechando la malla electrosoldada y estamos colocándole en las mamposterías de bloque, ayudada por las varillas que son los conectores, ¿no? Tanto vemos este trabajo en paredes exteriores como en paredes interiores. Ahora imagínense, compañeros, si ustedes trabajan con una malla de dimensiones estándar en 625 metros por 240, de ley necesitamos trabajar con zonas y generar más cortes para poder generar este tipo de reforzamiento. A diferencia que si trabajamos con una malla de dimensiones de 3 metros por 240, esta puede ser colocada de una manera mucho más fácil. Estoy optimizando el tema de cortes, como les decía, y los desechos. En resumen, adicional también, compañeros, es muy interesante este tema porque recuerden que si yo tengo que transportar una malla de dimensiones de 6 metros, y son pocas las unidades que tengo que comprar, esta malla tiene que eventualmente, si voy a transportar en un camión grande, no habría problema, pero el camión grande me genera un mayor costo. Si voy a transportar en una camioneta, esta malla tiene que ser doblada. Si esta malla la doblo, al rato que regresa a obra, esta malla tiene que volver a enderezarse. Entonces no va a quedar recta de acuerdo a su configuración original y eventualmente el ondeo que generó la malla no va a permitir una aplicación correcta en el proyecto, que puede ser una losa o un sistema de muros de refugio, en este caso como estamos viendo, ¿sí? Lo importante es que siempre debemos tener ahorros. Miren esta imagen. En esta estamos haciendo una ampliación de una pequeña losa. En esta, básicamente, compañeros, nosotros estamos utilizando una malla tradicional en R84 en el un paño, pero en los otros paños menores utilizo una malla de dimensiones de 3 por 240, donde vemos claramente que estamos trabajando con un uso óptimo de personal y estamos minimizando el tema de desperdicio. Si pueden apreciar en la parte de la derecha, en la imagen, tenemos cómo es el reforzamiento estructural, donde básicamente la malla, por la configuración que tiene, puede ser colocada sin problema en un paño o eventualmente generar los cortes donde tengo aperturas de puertas y ventanas, ¿sí? Es mucho más fácil de transportar, como les digo, una sola persona las puede colocar, donde genera de tiempo y rendimientos. Aquí podemos ver justamente un reforzamiento donde tenemos una apertura, como les digo, de una ventana, donde eventualmente esto, por la configuración original del sistema, pudo haber tenido un concepto de fatiga o alguna posible falla. Este reforzamiento se está dando justamente en las dos caras de la mampostería y estamos viendo justamente el trabajo en combinación con las varillas de alta resistencia y obviamente utilizando acero de amarre, ¿no? En la parte de la derecha podemos ver una misma mampostería donde está reforzándose y donde la misma malla genera un tema de doblez en el encuentro de esquinas de mamposterías y vemos que apoyados por los conectores que están colocados en las paredes forman un solo elemento. Aquí vale indicar un poco el tema que en este tipo de reforzamientos nosotros tenemos que recubrir esta mampostería con hormigón, ¿sí? Básicamente el espesor del hormigón está bordeando los 3 centímetros. Obviamente voy a reducir el espacio útil en el área, que no es mucho,
pero estamos dándole un sistema de refuerzo y las paredes, estamos viendo aquí, se vuelven estructurales y estas paredes se vuelven, al volverse estructurales, ya son, ayudan justamente para absorber los esfuerzos sísmicos o dinámicos que habíamos comentado, ¿sí? Aquí en esta imagen de acá podemos apreciar una forma no clara de colocar una malla, ¿sí? Eventualmente es una malla donde ya he generado dobleces y no queda de una manera correcta, ¿no? Entonces, en este concepto de esta malla, estamos viendo que primero el uso es el que necesita, segundo no es la aplicación clara y eventualmente esta misma malla algún momento la tengo que retirar para colocarla de una manera correcta, ¿sí? Entonces estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo por la instalación, estoy perdiendo recursos. Lo importante de esto, compañeros, es, como hemos comentado, la optimización de recursos, tanto materiales como humanos y de transporte, ¿no? Aquí es algo interesante también, compañeros. Al tener una malla en dimensiones menores, en parte de distribución, nosotros podemos aprovechar el espacio y esta malla puede ser apilada y guardada de una mejor manera y utilizar espacios menores a diferencia de la malla tradicional. ¿Esto qué significa? Que puedo optimizar los ahorros y puedo hacer un ahorro inclusive por valores de bodegaje. Adicional, esto es interesante porque si nosotros conversamos con ustedes, el momento que transportamos una malla, como les decía, o dos o tres mallas tradicionales y colocamos en una camioneta, tenemos que utilizar unas 2 personas que nos ayuden justamente para hacer el montaje o doblar esta malla y poderla colocar en la camioneta. Esto genera tiempo, genera pérdida de recursos y eventualmente los compañeros que están haciendo este doblez están haciendo otras actividades. Es decir, esto, en lugar de utilizar una malla de dimensiones de 3 por 240 que es del armamento ferretero, solamente lo hago con una sola persona y se coloca en un vehículo pequeño de una manera muy fácil. Y eso adicional en obra es igual de fácil, porque el momento que llegue el vehículo, puedo inclusive yo mismo bajar esta malla y no estoy molestando o quitando las actividades a las personas que están en obra, porque la mayoría de ellos pueden estar trabajando ya en el proyecto y eventualmente si yo necesito descargar, tengo que llamar a 1 o 2 personas para que me ayuden, ¿sí? Entonces, esto justamente trata de un uso óptimo y de manejo eficiente de las personas. En esta imagen podemos apreciar básicamente cómo es el ciclo, donde tenemos las ventajas en obra, ¿no? Como hemos visto, maximizamos el uso de nuestro personal en que no esté realizando otras actividades, minimizamos el tema de cortes porque eventualmente también nos piden generar cortes, ¿sí? Espacio es muy óptimo justamente para almacenar, se puede transportar en vehículos pequeños. Y adicional también, y al momento que llegamos a una obra, su sin problema en losas, paredes, obras pequeñas, como les decía, de ampliaciones, remodelaciones, mesones de cocina, pisos, losas, donde el consumo del material o el uso óptimo del material también se refleja en función del desperdicio, ¿no? Entonces es muy interesante porque también la tendencia en estos días se da en que yo en viviendas estoy generando adecuaciones o ampliaciones, ¿no? Sobre todo por optimización de espacio, por el tema de telestudio, teletrabajo, o también por el tema de que gente como familiares están viviendo ahora con nosotros, ¿no? Adicional a esto también es muy importante mencionar que el tema de esto, el armes ferretero nos ayuda justamente a que si una sola persona está trabajando y moviendo la malla, evitamos el contacto, ¿no? Y entonces estamos manejando los parámetros de distanciamiento justamente que necesitamos en esta época de la pandemia. En resumen, podemos ver los ahorros que podría tener por corte, por colocación y por transporte que son representativos, ¿no? Estos valores están dados en función de pesos por tonelada, ¿no? Lo que podemos apreciar aquí. Los usos, como ya hemos comentado, hemos visto el tema, es el mismo uso que una malla tradicional, control de fisuras, sistemas de muros portantes, aplicaciones en pisos, adecuaciones, cisternas, cimentaciones, pero como les digo, es un uso adicional de optimización de material para proyectos menores, por así llamarlo, ¿no? En el distribuidor igual, vemos, como vemos en las imágenes, es un uso óptimo justamente para el doblez, para el transporte y la optimización justamente por temas de bodega, de transporte y optimización de personal, ¿sí? Las características de la malla, podemos verlas físicamente, como es de
3 metros por 2,40 en dimensiones y fluencia específica, con un peso de 9,47 kilos. Esta malla, en este caso, en precio de lanzamiento, va a estar a la mitad de precio que una Armex R84 tradicional. ¿Sí? Con todo gusto podemos pasar a las preguntas. Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que nuestros ferreteros y nosotros hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias. Vamos con la primera pregunta. José Rojas. En precio, ¿qué porcentaje hay entre los dos tipos de alambre de amarre? En porcentaje, ya, perfecto. Realmente el precio de un alambre de amarre galvanizado va a ser mayor que un alambre recocido. La diferencia no es mucha, pero más que el precio, compañeros, mi recomendación es que se orienten al tema del uso o la aplicación, porque ese es un servicio. Como les decía, si la estructura va a ser hecha en una zona que no hay mucha lluvia y el proceso de fundición va a ser inmediato, mi recomendación es usar alambre de amarre recocido, ¿no? Pero si la fundición va a ser en un clima húmedo, va a distanciarse mucho por el tema de la fundición, o va a estar en contacto directo con el agua, como puede ser una losa de cimentación o que esté con un nivel freático alto y en contacto, entonces ahí deberíamos usar el alambre recocido. Ahí en ese caso el tema de la relación de precio del uno con el otro no es incidente, al contrario, estamos dando una relación de uso óptimo más que por el precio en función de la aplicación. Perfecto. Mi estimado Carlos, Germánico Casaguaña nos pregunta, traslape mínimos en Temal. Correcto, compañero. Aquí tiene una muy buena pregunta. A ver, vamos a conversar de dos tipos de traslape. El uno es el traslape normal cuando la masa es por temperatura. La normativa nos dice que el traslape es un cuadrado más 5 centímetros. En el caso de la masa Armex 084, el cuadrado es de 15 centímetros. Entonces, del traslape mínimo debería ser 20 centímetros. Para no complicarnos mucho, yo les doy una recomendación. El traslape mínimo por temperatura debe ser un cuadrado y medio. Entonces, en este cuadrado, el 15 centímetros más la mitad sería 7,5 centímetros. Estamos hablando de 22,5 centímetros. Con esto estamos por el rango de la seguridad. Adicional, compañeros, hay otras recomendaciones por temas de traslape. En la norma en el ACI o en la norma ecuatoriana de la construcción podemos hablar del tema del traslape normativo cuando es por varilla. Este se orienta por dos tipos de traslapes, ¿no? El A o el B. En función de eso hay una norma un poquito extensa, pero hay dos resúmenes, que es 44 veces el diámetro de la varilla o 60 veces el diámetro de la varilla. Si nos, por ejemplo, tenemos una varilla de 8 milímetros, 8 por 4, 32, el traslape mínimo debería ser, si es del tipo B, 35 centímetros, o si es del otro, el de 60 veces el diámetro de la varilla sería 50 centímetros, es decir, 6 de 60 veces el diámetro de la varilla por 8, 480, serían 50 centímetros. Sin embargo, en mi recomendación, compañeros, es cuando ustedes no sepan realmente el traslape mínimo requerido o la especificación que esté en el plano, orientémonos siempre al traslape mayor. Vamos por 60 veces el diámetro de la varilla, ¿sí? Y adicional a esto, hay un tema de traslape estructural cuando es por las masas para sistemas de muros portantes, donde la recomendación básicamente nos dice, en resumen, cuando son aceros corrugados y es en los dos sentidos, normalmente debería ser mínimo 20 centímetros, ¿sí? Perfecto. Mi estimado Carlos, y para terminar, ¿qué ventajas presenta el Armex ferretero en obra en la ferretería? Ya, perfecto. Esta es una pregunta clave, como ya hemos comentado. Las ventajas que presenta en obra es el tema del manipuleo. Una sola persona puede manipular el material. El tema es que puede ser colocado de una manera más fácil. Estoy minimizando el tema de cortes, estoy minimizando el tema de despuntes eventuales, de desperdicios y la colocación es mucho más fácil, ¿sí? Imagínense en armar un piso con una losa, con una varilla tradicional, va a demorar, se puede hacer, sí, pero va a demorar mucho tiempo, ¿no? Y estoy ocupando muchos recursos. Y la otra es en el tema de la ferretería, que nosotros podemos optimizar el tema de bodegaje, el espacio que voy a tener en bodega, hacer como dimensiones de 3 por 2,40, se puede colocar de una mejor manera, un espacio reducido. No estoy ocupando personal el momento que voy a entregar el material, simplemente utilizo una sola persona puede colocar el material en el vehículo que voy a movilizar. Este vehículo ya no va a ser un vehículo
este vehículo va a ser un vehículo pequeño, sin problema, obviamente se puede transportar en grande, donde estoy optimizando el tema del transporte por utilización de recursos, ¿sí? Básicamente este sería un poquito el resumen de lo que tenemos. Y los usos obviamente son los mismos del Aero 84, solo que estos se pueden complementar ya con el tema de adecuaciones y configuraciones menores. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por su exposición. Nos ha ayudado un montón, como le dije, hemos aprendido. Muchas gracias, mi estimado Carlos. No, Jennifer, a usted gracias. Gracias. Quiero anunciar a nuestros participantes que tenemos importantes premios de las empresas USEM, Sacos de Cemento, de la empresa Cablet tenemos 3 kits de oficina marca Cablet y de la empresa Ideal Alambre tenemos 3 kits que contienen varios productos, los cuales serán sorteados al final de las ferrocapacitaciones. Ahora tengo el gusto de presentarles a Alex Valladares, ejecutivos de cuentas clave, construcción e infraestructura, región Costa, en el tema nuevas tecnologías para cables comerciales. Estimado Alex, buenas tardes. Buenas tardes con todos. La verdad es un gusto estar acá. Espero que este día sea bastante importante para todos y que todos efectivamente se lleven algo de la capacitación, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, ante todos, primero me presento. Mi nombre es Alex Valladares. Yo soy ejecutivo de cuentas claves para Cablec, lo que es en la zona de la costa. Vamos a hablar un poco, muchas cosas interesantes de la parte técnica y bueno, un poco de las novedades que tenemos también como empresa. Entonces espero les agrade la presentación, ¿no? Bueno, una de las cosas interesantes y muy importantes es que estamos cumpliendo 60 años, ¿no? Realmente somos la empresa pionera del Ecuador en lo que son conductores eléctricos y eso realmente nos llena de mucha alegría, ¿no? Entonces no cualquiera cumple 60 años. Y bueno, para arrancar un poco la capacitación, vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido toda la transición desde el inicio, desde que fue fundado Cablec, ¿no? Como lo pueden ver en la presentación, que se fundó en 1961 y efectivamente se convirtió muy rápido en la marca líder del mercado y efectivamente siempre ha sido la que ha llevado la tendencia de las nuevas tecnologías al mercado, ¿no? Hemos tenido algunas transiciones que efectivamente en 1969 nos compra la empresa Felldodge, que realmente también se ha quedado en muchas retinas de muchos ferreteros y realmente tienen que estar al tanto un poco de los cambios que hemos surgido durante los diferentes años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el 69? Que Felldodge efectivamente adquiere el 70% de lo que son acciones de Cablec y bueno, ya se amplía el portafolio y existen muchos más productos de tendencias, ¿no? Eso es muy importante porque se ha podido, con esto se ha podido tener una alta gama, ¿no? Y hemos introducido dentro del mercado valores agregados que siempre lo hemos tenido. Y eso es muy importante porque vamos a hablar un poco más sobre esto a continuación. En el 2007 ocurre otra transición muy importante debido a que General Cable, que era la empresa número 3 del mundo, adquiere el Cablec y efectivamente todos sus filiales como Felldodge. Entonces, fue una compra muy importante y efectivamente la sinergia que había entre todas estas empresas eran súper buenas porque cada una tenía tecnología nueva y de punta, ¿no? Entonces, hubieron muchos avances en la tecnología y Ecuador realmente fue, digamos, bastante beneficiado porque tenemos tecnologías del exterior que eso nos ayuda en la construcción y efectivamente en muchas más cosas. Lo que es en el 2018, aquí a 2 años, muy cerca, realmente ya se ocurrió un hito en el mercado. ¿Por qué ocurrió un hito en el mercado? Porque realmente compra Prysmian, que Prysmian Group es la empresa más grande del mundo, no solo en conductores eléctricos, sino también en conductores de telecomunicaciones. Y al comprar la empresa número 1 a la número 3, realmente se vuelve la empresa más grande, efectivamente, mundial, y
bueno, vamos a ver un poco qué es lo que representa esto, ¿no? Este hito de la industria, que realmente poco a poco vamos a irlo viendo y vamos viendo cómo vamos avanzando para muchos cambios importantes. Entonces, ustedes pueden ver que este es un panorama global de lo que representa la empresa y vemos que estamos presentes en más de 50 países. Tenemos más de 112 plantas, 25 centros de desarrollo que hacen que efectivamente las tecnologías y los nuevos avances vayan de la mano. Hay más de 30.000 empleados a nivel mundial y efectivamente superamos las ventas de más de 11 billones de dólares, ¿no? Entonces, como podrán ver, tenemos algunas presencias en lo que es Norteamérica, Europa, Asia y efectivamente Latinoamérica, ¿no? Es muy interesante que ustedes sepan realmente de dónde nosotros hemos traído nuestros conductores, de dónde realmente vienen a Ecuador. Muchos han de conocer realmente por la gran calidad de nuestro cable chileno que viene de nuestra fábrica de Cosesa, donde realmente nos traen, por ejemplo, cables de la construcción como flexibles, sólidos, los muy conocidos Superflex, que son concéntricos, que tienen mayor bondad. Y efectivamente estamos complementando todo nuestro portafolio con diferentes plantas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Como en el caso de Colombia, que efectivamente tenemos lo que es los cables desnudos, tenemos lo que son los concéntricos 600 voltios, que se llaman Thermoflex, más adelante lo vamos a mencionar un poco, y también lo que son cables armados que traemos de Estados Unidos, también que son muy interesantes y son muy pioneros, por ejemplo, en la parte de lo que es la parte petrolera y minera. Entonces creo que somos lo que más stock tenemos en el país y efectivamente podemos ayudarlos en cualquiera de estas necesidades que ustedes tengan. Con respecto a lo que es en Brasil, tenemos una fábrica muy importante de todo lo que son fibra óptica, cables de telecomunicaciones, que efectivamente van a ir poco a poco introduciendo categoría 3, categoría 5, categoría 6, que efectivamente los van a ir viendo y efectivamente van a ver las bondades y los diferentes tipos de usos que ustedes le pueden dar, que eso nos interesa mucho. Entonces ustedes pueden ver y vamos un poco a la parte técnica, ¿no? Realmente vamos a empezar desde la parte más básica y vamos arrancando un poquito en lo que les puede interesar mucho mayor, las diferencias y todo esto, ¿no? Tenemos ¿qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es un material netamente que permite el paso de la corriente eléctrica. Sabemos que los mejores conductores eléctricos son el oro, el hierro, el cobre, el aluminio y sus aleaciones, ¿no? Sin embargo, el cobre siempre es el más sugerido, ¿no? Por muchas bondades, debido a que, por ejemplo, lo que es con respecto al cobre, con respecto, digamos, al aluminio, tiene muchísima más poder de transmisión. Claro que el aluminio tiene en cambio un poco menos de peso, pero sin embargo el cobre siempre es el ideal, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura, podemos ver que siempre un conductor está hecho por lo que es el conductor eléctrico, cualquiera de estos que los mencionemos, y el aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Netamente que se conduce electricidad por medio del conductor eléctrico. Lo que son los cables para la construcción residencial y comercial, sabemos que vienen de los calibres 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Y efectivamente en nuestras presentaciones pueden localizarlos en lo que son THN, THN Flex. Y lo que son nuestros cables de fuerza, efectivamente, ustedes lo pueden ver desde el calibre 4, 2, 1, 0 hasta el 1000 MCM. Tenemos distintos tipos de diferentes tipos, que son el THN, THN Flex, Superflex y TTU. Cada uno tiene su diferenciación y lo vamos a ver un poco más adelante sobre este tema. Entonces, lo primero de entender y saber, por ejemplo, de cables, es saber qué es lo que define un cable, qué es lo que hace realmente un cable distinto. Primero, tendríamos que ir a conocer cuáles son los tipos de cableado. No, ahora sí vamos a la norma americana. Los tipos de cableado se manejan desde la A, B, C, D, J hasta acá en adelante. ¿Por qué? Porque va a definir entre más hilos tenga un conductor, efectivamente el cable va a ser mucho más flexible. Entonces, en la norma europea se utiliza, por ejemplo, 1, 2, 3 en adelante, en el símil de lo que estamos viendo en la norma americana. Vemos que es cuando un cable es clase A, es un sólido o un solo hilo, como lo pueden ver aquí en la figura. Cuando es clase B, son 7 hilos.
y lo pueden ver que netamente, como lo ven acá en la figura. Y si es un cable ya multifilar de varios hilos, efectivamente es de la clase C en adelante. Tenemos que entender, muy importante, que netamente la capacidad de conducción de corriente no varía por la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un calibre 12, por ejemplo, un calibre 12 que sea sólido, que sea 7 hilos, o que sea muy flexible, como nuestro THN Flex, efectivamente van a conducir la misma cantidad de capacidad de corriente. Entonces eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Ahora, tenemos algunas tecnologías, es lo que está avanzando, que cuando un cable es compacto, cuando un cable es compreso, y netamente una definición de la real definición de lo que es un cable concéntrico. Cuando un cable es compacto, quiere decir que se reduce entre un 7 a un 10% su diámetro. Entonces, esto es muy importante porque netamente usted puede introducir muchos más cables en el estudio. Eso es muy importante. Cuando es compreso, se reduce el diámetro del 3%, y como leí correctamente un poco la definición de lo que realmente es un concéntrico, que es un cable que parte de un centro. Por eso realmente se llama concéntrico, ¿no? Vamos, por ejemplo, a lo que son los usos de los colores. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque realmente con esto pueden asesorar a su cliente y darle una opción en el caso que ustedes no tengan algún color, ¿no? Entonces sabemos que si es un conductor neutro, ustedes pueden, por ejemplo, definir lo que es un cable blanco o amarillo. Si es un conductor fase, pueden sugerir el conductor rojo, negro o azul. Y si es un conductor tierra, pueden efectivamente sugerir lo que es amarillo o verde. Nosotros siempre trabajamos solo con estos colores porque son colores que están normados netamente por el NEC y por todos los grandes institutos que netamente reforman la parte eléctrica a nivel mundial, ¿no? Entonces no inventamos distintos colores, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí unas pequeñas tácticas de por qué elegir nuestra marca. Primero, realmente tienen el respaldo de la empresa número 1 del mundo, ahora de la mano de Prysmian, ¿no? Tenemos una pureza del cobre 99.9%. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque siempre en un cable tienen que diferenciar un poco el peso. Por lo general, el peso es lo que determina inclusive la cantidad de cobre que tiene, ¿no? Hay muchos cables que efectivamente vienen con mucho más chaqueta. Sin embargo, lo que realmente cuesta en un cable es el conductor, en este caso el cobre. Y esto va de la mano justo con el siguiente ítem, que es netamente mayor amperaje en el mercado. Eso es lo que tenemos nosotros y eso va de la mano con el 99.9% de pureza. Ahora, tenemos resistencia de 90 grados en seco y húmedo, en un aislamiento THN, en nuestros cables THN, y un recubrimiento de nylon, que son aditivos que los vuelven extra deslizantes, y es un poco de lo que vamos a hablar más adelante que en esta capacitación que va a ser más técnica. Lo que es el PVC compactado, que es lo que mencionamos en antes, cuando un PVC es compactado, que se puede reducir su diámetro, es que pueden entrar más conductores por un ducto, como lo pueden ver acá. Y el PVC, que es resistencia, bueno, a daños mecánicos y golpes, es la calidad súper buena. Y una parte importante, que es lo que nos caracteriza, y también vamos a hablar de esta tecnología, que es la Eco Plus, que vamos a hablar sobre esta, que netamente nuestro cable no contiene plomo. ¿Qué es el plomo? Por ejemplo, el cable o los conductores eléctricos, por lo general, conllevan muchos halógenos. ¿Qué son los halógenos? Son, por ejemplo, el plomo, el bromo, el cloro. Son algunos agentes químicos que al estar por ejemplo, al estar en fuego, o sea, cuando existe un incendio, estos van al ambiente y pueden generar, por ejemplo, que las personas se desmayen, pueden generar realmente inclusive hasta la muerte. Por eso que cuando hay un incendio la gente no se muere porque se quema, sino realmente se muere porque se asfixia. Entonces, nuestro cable y todos nuestros cables, todas sus chaquetas ya tienen, por ejemplo, el libre de plomo, que es el halógeno más efectivamente contaminante. Y por ende, efectivamente, como lo pueden ver aquí, es más amigable para el medio ambiente y más fácil de reciclar. Esto es lo que, por ejemplo, vamos a ver hoy día. Realmente es algo muy nuevo para que ustedes lo puedan conocer. Sin embargo, en todos nuestros cables poseen esta tecnología. Entonces es importante que ustedes lo conozcan y que sepan por qué y qué valores agregados nosotros les podemos dar a ustedes para que a su vez ustedes lo transmitan a sus clientes. Entonces, eso es lo que queremos generar en estas charlas. Pueden ver primero la tecnología XD, que netamente es extra deslizante. Y nuestra tecnología Eco Plus, que efectivamente va de la mano justo con lo que es amigable con el medio ambiente
y todo lo que necesitamos nosotros en este momento, ¿no? Eso es importante para usted. Podemos, por ejemplo, ahorita hacer yo creo que, por ejemplo, la pregunta de sondeo. No sé si me pueden ayudar, por ejemplo, con la pregunta de sondeo. Sí, con gusto, Alex. Sí está. Continuemos, por favor. Le agradezco muchísimo. Voy a poner esto a un ladito. A ver, vamos un poco, mil disculpas. Vamos, lo que es la tecnología extradeslizante, ¿qué nos sirve? ¿Para qué es? Veamos un poco los antecedentes. Vemos que cuando se instala un conductor eléctrico, a través de cualquier medio de canalización, canaleta, conduit, ¿no? Siempre va a haber un forzamiento mecánico que efectivamente va a existir, ¿no? Y siempre es ejercida por diferentes componentes, que pueden ser en este caso, como lo pueden ver aquí, ya sean conductores metálicos o aislados, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, PVC, y de los cables, y cuando efectivamente existen cables en exceso dentro de estos conductos. Entonces, ¿qué hemos desarrollado? Bueno, General Cable, que igual es parte, por ejemplo, de toda la corporación, desarrolló esta tecnología en un laboratorio de Estados Unidos, que efectivamente tienen un recubrimiento a todos nuestros cables que lo hacen especial para que los cables sean mucho más deslizables y efectivamente no dañe todo lo que son sus chaquetas. Entonces, como lo pueden ver aquí, lo importante es el coeficiente de fricción que va, ¿no? Y con esta tecnología nosotros podemos reducir hasta un 50%. Entonces, como lo podrán ver, y bueno, vamos a hablar un poco más allá, ¿qué genera y qué puedes ganar, por ejemplo, con esta tecnología, ¿no? Entonces, vamos primero a ver qué son los aspectos primordiales en una instalación de un cable y efectivamente para tener el uso correcto y el buen desempeño y alargar la vida útil, que es lo que todos necesitamos y todos lo queremos al momento de instalar un cable. Entonces tenemos lo que es la tensión de alado, el radio de curvatura y la presión lateral. Vamos a hablar un poco sobre estos para que efectivamente ustedes puedan identificar y ver efectivamente qué es la manera correcta que tenemos que hacer. Entonces tenemos, ¿qué es una tensión de alado? Es la máxima tensión que soporta un conductor sin deteriorarse. Y esto se denomina la tensión de alado. Podemos ver que en las instalaciones eléctricas, siempre el uso final de los cables aislados, son sometidos a altas tensiones al alar ocasionalmente. Es como cuando existen, por ejemplo, alamientos, por ejemplo, de celdas, en soterramientos, y efectivamente siempre va a haber fricción. Que esto está generado netamente por superficies, ya sea, por ejemplo, entre la superficie externa del cable, a lo que usted lo jala, y la superficie interna del ducto, ya sea PVC o metálico, como ustedes lo pueden ver acá. ¿No? La flexibilidad del conductor va a ser muy importante para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar con curvas, con cambios de direcciones, uniones e inclinaciones. Entonces, eso es importante justo con la clasificación que mencioné al inicio, para saber qué cable es más flexible y qué te va a ayudar efectivamente para que la tensión de al lado no te dañe la vida útil de lo que es el conductor, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, ¿qué es la tensión de al lado? Realmente siempre esto se puede determinar por una fórmula física, la cual, como lo vemos aquí, podemos ver que es un tramo recto y efectivamente horizontal, donde la tensión de al lado está relacionada por medio de la siguiente fórmula. La tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada, más lo que es el peso del conductor, ¿no? Más lo que es el coeficiente de fricción que existe al mover el conductor, ¿no? Y la longitud en metros que tengas, por ejemplo, que tengas en sí. Entonces vemos que el coeficiente de fricción y fundamentalmente la tensión al lado es necesaria para la instalación del cable, ¿no? Y una forma de reducirlo sustancialmente es, por ejemplo, demostrar o ver o sacar lo que es la resistencia de al lado, de la tensión de al lado, ¿no? Entonces, esto conlleva costos del material y en otros cables, por ejemplo, se tienen que utilizar inclusive materiales de lubricación. En nuestros cables no, porque tienen esta propiedad. Sin embargo, claro, nunca está de más, ¿no? Entonces, como lo pueden ver aquí, ¿qué es otro riesgo que existe? Es que a veces cuando ponen, por ejemplo, lubricantes que no son compatibles con el aislamiento, estos pueden causar un deterioro del mismo y efectivamente disminuir su vida útil. Entonces, aquí tenemos un poquito lo que son con la fórmula que hemos sacado de tensión de al lado, que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá, que tenemos los números de conductores. Si tenemos 2 o 3 conductores número 8,
la tensión de al lado tendría 117 kilos. Entonces, esto es importante para que ustedes lo puedan diferenciar y puedan tener esta fórmula para que les sirva y puedan utilizarla, ¿no? En este caso lo que es cobre, lo que es aluminio. Vemos la otra parte importante es saber cuál es el radio de curvatura y la presión lateral. Estas dos van a ir de la mano. Sin embargo, cada uno tiene su parte independiente. Entonces, se presenta otro fenómeno conocido como presión lateral, como lo ven acá, que es la presión que se ejerce entre la canalización que ustedes utilizan sobre el conductor en una curvatura, ¿no? Y que afecta efectivamente en el movimiento, siempre va a afectar las paredes del conductor, ¿no? Inclusive también, bueno, puede también ver lo que es el conductor también puede verse por eso allá. Entonces, como lo pueden ver, la tensión de al lado a lo que extrae el conductor y la presión que existe con lo que es la tubería. Aquí vemos, por ejemplo, radios de curvatura, que son radios mínimos, que ustedes lo pueden tener como una idea, ¿no? Efectivamente, para utilizar, en este caso lo tenemos acá en milímetros, ¿no? Entonces sabemos que lo que son un radio de curvatura de una tubería comercial en PVC puede tener un radio de curvatura de hasta 100 milímetros. Asimismo, un cable número 8 puede tener hasta 24 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, no tomamos en cuenta estas cosas? Que al incumplir esta máxima tensión de al lado sugerida y los radios de curvaturas mínimos que hemos visto, se atenta contra la integridad del aislamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un doblado excesivo de lo que son los cables, ¿no? Efectivamente vamos a mermar la vida útil del mismo. Entonces, nuestra intención es proteger siempre el aislamiento de la chaqueta, ¿no? Y por ningún monto tratar de que efectivamente se rasgue la misma, porque de lo contrario, cuando vamos rasgando, pierde efectivamente mucho lo que es la vida útil. Entonces vamos a ver aquí procedimientos al lado, que esto nos va a ayudar netamente para que nuestro conductor no sufra daños al mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras sugerencias que ustedes tienen que hacer? Primero, limpiar la canalización, ¿no? Como lo podemos ver, esto por ejemplo, vamos a hacer lo que es una superficie interior, siempre tiene que estar lisa y limpia, ¿no? En este caso vamos a recomendarlo con un mandril y si existen obstrucciones, ¿no? Poder hacer un hisopo para que una limpieza residual y mucho mejor, ¿no? Lo que es en las curvas, durante el alado se debe tener más grande que las permitidas para la formación final. La formación final siempre es importante, por ejemplo, cuando existe el acoplo, ¿no? Entonces ahí siempre va a tener un poco de curvatura excesiva, la cual tenemos que ver que efectivamente vaya de acorde con lo que puede hacer el conductor. Lo que son los bordes, instalar guías temporales, tubos, poleas, que efectivamente sean necesarios para que a la manipulación del conductor no sufra daños más que todo al finalizar. Por ejemplo, como en este caso que dicen lo que son los tableros. Lo que es la máxima tensión, mantenga las cargas laterales debajo de los límites máximos específicos y compruebe que la tensión de tiro permisible se puede monitorear a través de un dinamómetro. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente no va a causar que existan daños en lo que son nuestro conductor. Y lo que es la temperatura, tenemos que siempre comprobar que la temperatura mínima sea adecuada, ¿no? Ya que al existir fricción, sabemos que causa calor y efectivamente también puede dañar nuestras chaquetas. Y al final, tenemos que revisar lo que son los sellos en los extremos para que el cable efectivamente no entre humedad, porque sabemos que netamente es importante tenerlo con capucha para que efectivamente no entre humedad y dañe efectivamente todo nuestro cable y la conducción del mismo. Entonces, todo esto de aquí es importante que ustedes lo tengan a la mano, siempre lo tengan en mente para poder hacer una correcta instalación. Entonces, ¿qué ventaja nos trae esto? Que netamente las ventajas es más fácil de instalar, o sea, esta por ejemplo, la ventaja de nuestro XD en nuestro cable, que es más fácil de instalar porque permite instalar cables con mayor facilidad y rapidez y evitando daños, exceso de tensión al lado y efectivamente presión de lateral en las curvas, que fue lo que vimos. Menor costo de instalación, efectivamente que sí, porque disminuye los riesgos de deterioro del metal y el aislamiento, ofreciendo mayor vida útil a la instalación. Todo esto por nuestra tecnología XD. Y mucho más deslizante, como lo mencionamos, porque evita el uso de lubricantes complementarios que, como lo dijimos en antes, pueden dañar inclusive o no van de acorde con las chaquetas.
Eso fue lo que nuestra tecnología XD. Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra tecnología EcoPlus, que ustedes lo pueden encontrar en todo lo que son nuestros THN Flex, nuestros cables flexibles, comerciales y nuestros sólidos, ¿no? Netamente todas nuestras chaquetas son libres de plomo. Libres de plomo, como les mencioné en un inicio, netamente es cuando están todos estos halógenos que tienen los conductores, el plomo es el más dañino. Entonces nosotros hemos desarrollado esta tecnología para que efectivamente mejore el medio ambiente y efectivamente los usuarios finales no estén con este halógeno que se puede ser dañino para la salud. Entonces, netamente, esta es nuestra tecnología EcoPlus, que es libre de plomo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro empaque atractivo. Como ustedes pueden ver, siempre es una cajita. Algunos lo pueden diferenciar, lo pueden ver en el mercado, que netamente esto es un valor agregado que tenemos. Y pueden ver que es para la apertura que le permite al usuario extraer el cable sin riesgo que se enrede, ¿no? Como puede pasar con otras presentaciones. En este caso vamos a ver un poco lo que son los diferentes tipos de cables que tenemos en nuestras familias, que son THN, GPT, Thermoflex, Superflex. Lo importante de esto es tener en cuenta que es un cable cuando son derivados del plástico, que son todos los derivados que tienen PVC, y los que son termoestables, que en cambio se puede ser XLP, EPR. Entonces, todos esos cables, los termoplásticos, que son los derivados del plástico, como en este caso el THN, son para uso interior, ¿no? Y los que son termoestables, que lo vamos a ver después como el Superflex en la siguiente diapositiva, netamente, ahí en cambio son para uso más rudo de uso exterior. Entonces vemos nuestro cable THN, que netamente, como ustedes lo ven, es 600 voltios, 90 grados centígrados. Se lo utiliza, por ejemplo, para lo que es instalación en ambientes secos y húmedos, y pueden ir canalizados en tuberías y canaletas, porque como digo, es para uso interior. Tienen cubierta de nylon, que la cubierta de nylon realmente es resistente al derrame de aceites, grasas, ácidos y gasolinas, y no son propagadores de llama. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tiene un conductor, tiene nylon, netamente no puede estar expuesto al sol, porque el sol solidifica netamente el nylon, y por ende estos cables son para uso interior. Tenemos nuestro THN Flex, que netamente la diferencia es que es un cable multifilar, tiene muchos más hilos y por ende va a ser mucho más flexible. ¿Y en qué te va a ayudar? Netamente, vas a ahorrar el 30% de instalación en tiempo, simplificación del montaje, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, ahorro de costos del montaje, reducción de daño físico durante el mismo, y lo pueden ver en las diferentes presentaciones, en rollos de 100 metros y también lo traemos en bobinas. Vamos a hablar un poquito aquí de lo que es nuestros cables Superflex, que son nuestros concéntricos especiales, que llegan hasta 1000 voltios. Y lo más importante de esto, que ustedes lo pueden ver, es que el cable puede ser, la instalación puede ser directa, porque como les decía, estos ya son chaquetas que son termoestables, que son para uso exterior, no para uso interior. Entonces puede estar enterrados, e inclusive puede estar sumergidos, por eso han tenido una gran aceptación en todas las camaroneras. Lo importante en los pasos que vimos de instalación es ver que no ingrese humedad. Eso es lo más importante, ¿no? Y a continuación, por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, lo que es nuestro Thermoflex, que netamente es nuestro cable de 600 voltios, nuestro concéntrico, que tiene varias ventajas, entre eso, por ejemplo, la de temperatura, que aguanta hasta 100 grados centígrados, e inclusive aguanta hasta menos 25 grados centígrados. Entonces, esto es muy importante porque los utilizan, ya sea el Superflex o el Thermoflex, puede ser su solución para los equipos de soldadura, taladros y demás, ¿no? Entonces, estas son todas nuestras tecnologías y yo espero que, por ejemplo, haya sido una buena presentación para todos. No sé si tienen, por ejemplo, algunas preguntas para poder efectivamente, para poder ayudarles en esta parte, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Alex. Nos ha presentado toda la cartera de productos. Muy amable, muchas gracias. Vamos con la pregunta de Osvaldo García. ¿Trabajan con cable con conductores de cierto porcentaje de oro? No, realmente no. Realmente, bueno, tendríamos que ver en los diferentes tipos de plantas, pero como soluciones en Ecuador no las tenemos. En soluciones en Ecuador no. Netamente creo que con la conductividad que tiene el cobre, hasta ahora no hemos tenido una necesidad de ese tipo. Perfecto. Víctor Valladares nos pregunta, ¿el cable XD se tiene en todas las medidas? Sí, mire, lo que es el cable, netamente el cable no es un cable XD, sino netamente, como les mencioné, es una funcionalidad que tienen todas nuestras chaquetas. Todas nuestras chaquetas tienen el XD
que es un valor agregado de lo que es deslizamiento. Entonces, en todos nuestros, en todos nuestros cables, usted va a encontrar esa tecnología. Perfecto. Yajaira Ludeña nos consulta, ¿se puede solicitar bobinas de cable de medidas específicas? Sí, correcto, sí se puede, sí se puede pedir, ¿no? Específicos. Lo importante, por ejemplo, inclusive hay algunos, cuando se piden de este tipo, tienes que pedirlo con anticipación para que efectivamente lo hagan desde fábrica, ya vengas de fábrica una bobina específica, ¿no? Perfecto. Para terminar, ¿qué características hacen que un cable sea más flexible que otro? Bueno, como le mencionamos en la charla, ¿qué hace que el cable sea más flexible? Es la cantidad de hilos. La cantidad de hilos hacen que un cable sea más o menos flexible. Entre más hilos tenga un cable, es mucho más flexible. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Te agradezco mucho por su participación. Ahora vamos a empezar Gracias con a los ustedes por invitarme. sorteos. Y Listo. justamente vamos a empezar con Alex, con Cablet. Tenemos como premios 3 kits de oficina marca Cablet. Entonces, mi estimado, les pedimos a los participantes que solamente contesten a las preguntas en el área de chat, solamente en el chat. Entonces, con Alex vamos a revisar quiénes contestar. Están atentos. Entonces, vamos, mi estimado Alex, con la primera Claro. pregunta. A ver, primero, dice, los conductores eléctricos clase B, ¿cuántos hilos tienen? Esa es la primera pregunta. Muy bien, ahí Kaylee Zambrano es la primera persona Sí, respondió muy Kaylee bien, ¿no? Zambrano. Kaylee Zambrano, Perfecto. muy bien, sí. Gracias, Kaylee. Vamos con la segunda pregunta, Alex. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos colores fabricamos en los cables comerciales? Que fue parte de la charla. Excelente, Esteban Hernández. 6, Esteban Hernández. Gracias, Esteban. Está correcto. Vamos con la última pregunta. Les agradezco por su atención a los Han estado participantes. súper atentos. Están súper atentos y contestando súper rápido. A ver, ¿qué calibre es más pequeño? ¿Un calibre 2 o un calibre 2 ceros? Ahí se ve rápido. Gianfranco fue la apellido no lo pude ver, pero Gianfranco fue el primero que Y más contestó. Castro. Perfecto. Correcto. Muchísimas gracias, Alex. Muy amable. Ahora sí vamos con el segundo sorteo de la empresa Muchas Ideal gracias, Ricardo. Alambrec Becar, mi estimado Carlos. Si empezamos a formular las preguntas. Miniki, ¿me ayudas, por favor? Estimado Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, empecemos. Sí, de Ideal Alambrec tenemos 3 kits que contienen una gorra, una camiseta, un canguro y una mascarilla. Entonces empecemos, mi estimado Carlos, con la primera pregunta. En el chat vemos juntos quién es la primera persona en contestar correctamente. Perfecto, listo. Entonces, atentos todos, por favor. Los usos del Armex ferretero. Tenemos las preguntas. Mi estimado Carlos, ¿me ayuda a escoger la ganadora? A ver. Tenemos mejor transportación para refuerzos de paredes y piso, refuerzo de losas y mampostería. No se me activan todavía las respuestas, no me salen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tenemos aquí. En el chat, si con la Sí, flechita vamos sí, hacia ahorita abajo. están descargando ya. Estoy leyéndoles. Espérame un segundito. Claro, un gusto. Lexi Maris Murillo es el que nos está respondiendo bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta.
Carlos. Listo. Indíquenos, por favor, 2 ventajas de utilizar el Armex ferretero en su local, en su ferretería o en una ferretería. Revisamos las respuestas hacia abajo. Sí, están cargando ahorita. Perfecto. Solamente esperamos que cargue el ganador. El primero que nos contestó es Osvaldo. A ver, perdón un segundito. José Mullo. Perfecto. José, Él nos puso muchas las 2 gracias. condiciones. Sí, perfecto. Gracias, José. Gracias. Ahora sí, Carlos, la tercera. Y la tercera, igual facilita. Indíquenos ahora 2 ventajas de utilizar Armex ferretero, pero en una obra, en una construcción. Listo. Han estado súper atentos el día de hoy. Me avisa, mi estimado Carlos, el rato que se le cargue el ganador. Están cargando ahorita. Perfecto. Esta ganó Osvaldo García. Gracias por participar. Y bueno, continuamos. Gracias, Carlos. Ahora vamos con la empresa USEM. Juan Carlos Carpio, por favor. ¿Estamos listos? Estimada Nikki, ¿me comenta si estamos listos? Sí, aquí estamos, Jennifer. Perfecto, mi estimado Juan Carlos. Bueno, USEM va a sortear 5 sacos de cemento, así que pongamos un poquito de dificultad a la pregunta, mi estimado Juan Carlos, y juntos vemos quién es el ganador en la parte del chat, por favor. Formulamos la pregunta. Lista, Jennifer. Es una pregunta que solo van a tener que colocar 2 letras. ¿Qué tipo de cemento se utilizaría para la construcción de un puente? Mira, aplastó enseguida Esther. La respuesta es HE. Así es, correcto. Ya, entonces El primer- la primera Brandon fue HE Sandra Jacqueline Suntaxi Catota. Ok. Ella es la primera en contestar. Ujú. Perfecto. Correcto. Gracias, mi estimado Juan Carlos. Agradezco muchísimo la participación tanto de Juan Carlos, de Carlos y también de Alex. Muchas gracias a todos por su participación en nuestra segunda temporada, 8ª edición. Gracias a Revista Mundo Constructor del Grupo Revista Ecos y sobre todo a nuestros auspiciantes, USEM, Unión Cementera Nacional, Ideal Alambrec PKE, Cablec, Abran o Prismian Group. Muchísimas gracias. Por favor, les solicitamos nos ayuden contestando una pregunta de sondeo que está en la parte derecha de la pantalla, la cual nos sirve mucho de retroalimentación. Para culminar, les comento que para conocer un resumen inmediato de esta jornada ferretera, visiten nuestro portal web www.mundoconstructor.com.es. En los próximos días recibirán su diploma digital, premios a los ganadores y la recompensa en datos móviles. Les esperamos en nuestra segunda temporada, 9ª edición de Ferro Capacitaciones Digitales, viernes 25 de septiembre de 4 de la tarde. Si desean adquirir y obtener más información sobre Cisco Webex, pueden enviar un email a ciscoteam.com. Siguiente semana tendremos como empresas expositoras y panelistas ANDEC, Acero Comercial Ecuatoriano. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un gusto contar con ustedes y nuevamente gracias Juan Carlos y gracias Alex. Excelente tarde.